En esta segunda parte de Cantabria desde la Solana vamos a abordar un asunto de plena actualidad y que ha merecido el interés de los jóvenes sociólogos y periodistas que han trabajado a fondo para publicar un libro. Me estoy refiriendo a un libro que se titula El desconcierto social y la generación IN. Este libro, escrito por tres personas, por Luis Ruizaga. Luis, buenas noches. Hola, buenas noches. También por Florian Manuel Pérez, buenas noches. Hola, buenas noches. Y por Teresa María Gómez Pastrana, que hoy no nos acompaña aquí, que es la que ha escrito la tercera parte de este libro. Estamos ante una publicación que entra a fondo en el análisis de lo que está ocurriendo en España y en Europa. Por una parte, la revolución tecnológica, lo que podríamos llamar esta nueva sociedad interconectada a través de las nuevas tecnologías, y también de todo lo que ha supuesto el movimiento del 15M, y esa generación IN, ese IN, pues puede provenir del inconformismo, de la indignación, de la inestabilidad, de la internacionalización y también, como no, de Internet, que es esa guinda tecnológica. Bueno, Luis Ruiz es sociólogo, especialista en juventud, y también está aquí con nosotros, como he dicho antes, Florian Manuel Pérez, periodista especializado en temas culturales y también, sobre todo, en los asuntos de las nuevas tecnologías, que son vehículo de una comunicación que cada vez tiene menos que ver con la comunicación tradicional. Creo que uno de los asuntos fundamentales es, digamos, cuál ha sido el caldo de cultivo que dio lugar a ese 15M, a ese movimiento de protesta, y realmente si esto se debe al cambio de tendencia económica, esto que hemos venido en decir, la crisis, el pasar de ser un país que parecía que todo iba bien y el dinero sobraba, a resulta que nos hemos encontrado con la pobreza, con las estrecheces y con la falta de puestos de trabajo. Sí, bueno, ahí podríamos decir que sí que hubo, por supuesto la crisis ha sido fundamental y está siendo fundamental en todos los movimientos de indignados que están surgiendo en todo el mundo. El último ha sido el caso de Brasil con el Mundial, pero sí que en España había un caldo de cultivo con algunos movimientos anteriores, como el movimiento contra el plan de Bolonia o contra la ley Sinde, que Florian podrá explicar mejor. Pero digamos que no explotó hasta que no llegó el 15M. En realidad, el 15M no deja de ser un nuevo movimiento social, algo muy novedoso en nuestro país, pero que desde los años 60-70 venía siendo algo mucho más insertado e instituido en las sociedades avanzadas, ¿no? Pensamos en los nuevos movimientos sociales que surgen a partir de los movimientos de protesta en los años 60, como decía, pues el movimiento ecologista, pacifista, feminista. Son movimientos que surgen ciudadanos para influir en los poderes de abajo arriba, al margen de los partidos políticos. Todo esto había una tradición europea muy importante, pero mientras surgía esto, aquí en España estábamos todavía en la dictadura, ¿no? Entonces sí, lo sorprendente ha sido que en España, por primera vez, ha surgido un movimiento social al margen de partidos y sindicatos. Algo raro porque hasta ahora los sindicatos, por ejemplo, habían estado en todos los movimientos sociales españoles, ¿no? Y esto fue una ruptura. Por la parte de la tecnología también hubo precedentes, porque de hecho hubo ensayos, entrenamientos que permitieron que cuando llegó el 15M, la gente que participaba en él tenía ya un bagaje y sabía cómo utilizar las tecnologías pues, para llegar a la gente, para coordinarse y para organizarse. Dos momentos cruciales que le sirvieron un poco de entrenamiento fue por una parte la oposición a la ley Sinde, trataba sobre el tema de las descargas en Internet y demás, y también pues algunos movimientos hubo de oposición a la SGAE, al tema del Anon, y eso le permitió, digamos, servir de ensayo de ver cómo gente de forma de posturas iniciales ideológicas y de pensamiento muy dispares encontraban algunos nexos en común para organizarse y por lo menos buscar algunos objetivos concretos específicos y ver cómo podían lograrlos. Y cuando llegó el 15M, pues digamos, fue la misma experiencia pero ampliada y con un éxito que ni ellos mismos se podían esperar. Lo he comentado también, habría que hacer mención también a toda la revuelta de los países árabes, la primavera árabe,
y la revuelta también ciudadana en Islandia, que fue un poco un movimiento precursor. En Grecia también había un caldo cultivo de descontento social muy importante. En Chile había un movimiento estudiantil que despuntaba, y luego tanto el chileno como el griego, con el 15M, se potenciaron también, ¿no? Digamos que se vivificaron mutuamente unos a otros. Estos movimientos, al final, como es lógico, como todo movimiento, como toda acción que se produce ante unos hechos, como reacción ante ellos, buscan unos objetivos, unas metas, algo para alcanzar. Si tuvierais que resumir, ¿cuáles son los objetivos que buscan estos movimientos? ¿Cuáles son las metas a las que aspiran llegar? Bueno, aquí una de las novedades que han aportado es que, digamos, las reivindicaciones clásicas o los conflictos clásicos de la vida sociopolítica española se los han saltado. Ha aparecido una generación joven que de pronto se preocupaba y hacía llegar a la agenda política, a la agenda mediática, una serie de temas que hasta entonces no tenían prioridad, ¿no? Si pensamos en los temas principales de conflicto que nos llevaron a la guerra civil, incluso hablaríamos de conflicto nacionalista, conflicto de clase, monarquía-república, conflicto religioso. Bueno, eso de pronto llegan los jóvenes y dicen, los jóvenes que han crecido en democracia, dicen, esto no es lo que a nosotros nos interesa. Nosotros estamos preocupados por cuestiones relacionadas con la participación, con la calidad democrática, con una generación inestable, una generación perdida, la generación de los jóvenes que no tiene posibilidad de crear su propio futuro. Los problemas relacionados con los casos de corrupción, con la falta de control político por parte de los ciudadanos. En fin, toda una serie de demandas nuevas que estaban de alguna manera, pues, sin olvidarme todo el tema también de la dación en pago, el problema de las hipotecas, todos los problemas vinculados. Por un lado, son temas posmaterialistas, un poco herederos de los movimientos de los años 60. Ahí entraría todo el tema del ecologismo, el fracking, el apoyo a los consumidores. Y por otro lado también hay temas muy materialistas como la pérdida de derechos y de libertades, y la pérdida de importancia de la política en favor de intereses no electos, intereses económicos. Todas esas dos cuestiones, la surgida de la crisis y la surgida de los movimientos contraculturales, se aunan en estos movimientos juveniles de los últimos años, ¿no? Desde el 2011 hasta acá, que, como digo, están surgiendo en muchos países. Una forma de verlo alternativa, pero complementaria a lo que explica Luis, es sobre todo el 15M lo que proponía es, en lugar de focalizar los objetivos en los resultados, focalizar los objetivos en la forma de hacer las cosas, en el proceso. Eso es una de las razones por las cuales los medios tradicionales, tanto políticos como periodísticos, no les entendían. Porque daban más importancia al hecho de buscar soluciones entre todos. De hecho, uno de los factores que tiene el INCEM es la transversalidad y la diversidad ideológica, en la cual había gente de izquierda, pero también de derecha y de centro, era porque estaban dispuestos a compartir ideas, coger lo mejor de todos y encontrar puntos de equilibrio. Entonces, yo creo que ese es un factor muy importante. Sí, de alguna manera se les está pidiendo que concretaran, se les pidió mucho que concretaran una serie de demandas, y ellos lo que insistían era que el movimiento social se crea, es un proceso que se va creando, y se va creando llevando a cabo una serie de prácticas políticas distintas a las que critican, a las instituidas, a las convencionales, ¿no? Pero de alguna manera les pedimos que concreten sus demandas, que concreten sus propuestas. Yo creo que lo que debería hacer los poderes políticos, los poderes económicos que nos gobiernan, a los que se enfrenta este movimiento, a los que critica este movimiento, es de alguna manera darse cuenta de que los movimientos sociales son termómetros que te señalan que hay algo que no funciona en la sociedad actual, ¿no? Y entonces lo que tiene que hacer es un poco recoger las demandas, esas demandas implícitas, como la que he comentado, de la falta de participación política, de una generación juvenil perdida, para tratar de dar respuestas a estos problemas. El próximo viernes, en el Ateneo, a las 8 de la tarde, se va a presentar este libro, en cuya presentación pues, van a estar las dos personas que esta noche nos acompañan aquí, Luis Ruiz y también Florian Manuel Pérez, y a ellos también les va a acompañar Pepe Rivas, el que fuera el mítico director de la revista alternativa Ajo Blanco, que va a presentar allí su novela Encuentro en Berlín. Por lo tanto, una cita el próximo viernes, 8 de la tarde, Ateneo de Santander, para la presentación de dos libros. Pero vamos a proseguir con el análisis de estos movimientos alternativos actuales. En un momento dado, tú mismo acababas de citar pues, lo que ha sido la primavera árabe, por ejemplo,
o la necesidad de que haya más participación. Pero nos hemos encontrado con que la primavera árabe, por ejemplo en Egipto, convoca a la gente a las urnas y ganan los más reaccionarios, es decir, los hermanos musulmanes. Nos encontramos con que en España no ha sido precisamente la derecha, sino más bien la izquierda, la más progresista, la que pone freno a que determinados asuntos se lleven a referéndum, por ejemplo, la cadena perpetua, el endurecimiento de determinadas leyes, la condena a los nacionalismos, porque temen que en los referéndum se pueda perder y, digamos, la capa que están colocando los partidos sobre determinados asuntos se desvele. ¿Hasta qué punto esa parece lógica o necesidad de que haya democracia mucho más clara, más directa, no se puede volver en contra? Buena pregunta. Es que ahí hay una serie de puntos en común que, si queréis, luego entramos en todos estos movimientos indignados internacionales, pero luego hay diferencias por cada país. Influye mucho la cultura y la tradición política de cada país. Si hablamos de los países árabes, pues fíjate los antecedentes que traen, pero si entramos en nuestro país, también y miramos nuestra historia, hay un déficit de cultura democrática muy importante. Eso hizo que cuando se hizo la transición, que se ha vendido como en cierta manera fue un ejemplo de pacto pacífico entre las élites políticas, eso tuvo una contrapartida, que fue un poco apagar los movimientos sociales emergentes que estaban surgiendo en aquellos momentos. Fue un pacto, como he dicho, entre élites, entre partidos. Unos partidos que no existían, eran sopas de letras que había que crear. Entonces, como tú bien sabes, se hizo una transición y una constitución que puso el énfasis en fortalecer esos partidos que no existían, en detrimento de otras vías que en otros países sí existían de participación ciudadana. Y ahí entraríamos en el tema de la ley electoral, entraríamos en el tema de las listas cerradas y bloqueadas, etcétera, o las dificultades que pone la Constitución a estas vías de participación ciudadana, como las que has comentado, de los referéndums, iniciativas legislativas y tal. Pero yo creo que pasado todo este periodo es el momento, y así lo está reclamando la ciudadanía, de dar un paso más allá y poner freno, o sea, buscar, al final es contrabalancear, o sea, poner freno a un exceso de poder de los partidos políticos y de eso que se ha criticado como la partitocracia, que los 15M critican como partitocracia. Bueno, el hecho es participar más en la vida política y social exige conocimiento, exige responsabilidad y exige esfuerzo. Y ese es el reto al que se enfrentan las ideas de todos estos movimientos. Gran parte de la inspiración de estos movimientos vienen del mundo de la informática, que a su vez el mundo de la informática se basa en el método científico. Hay experiencias muy buenas aplicadas a la ingeniería y en el ámbito de la informática, en la cual el conocimiento compartido, contrastar ideas y buscar objetivos se van complementando entre varias personas, se están obteniendo buenos resultados, como Linux y más experimentos muy importantes y realmente complejos. Lo que sucede es que siempre se encuentra con el hecho de que hay cierta aristocracia del conocimiento en esto. Están abiertos a que cualquier persona pueda participar en ellos y pueda aportar ideas, no se mira la titulación, no se mira nada. Lo que sucede es que el nivel de exigencia es tan alto que solamente gente que está muy bien preparada puede aportar y logran esos avances. Esto aplicado al ámbito de la democracia da, por una parte, nuevas vías. Por otra parte, se puede aprovechar el conocimiento de un montón de gente joven que está muy preparada y tiene muy buenas ideas digamos, es un contraste fuerte con generaciones anteriores, pero nos encontramos con la tesitura de cómo esto se implementa en un ámbito en el cual la participación de todos los ciudadanos y los votos de todos son iguales. Esto, ahora que comentáis, y que tengo aquí a gente del mundo de la informática y de los medios de comunicación, en todas las sociedades, en el momento que hay un desarrollo y se desarrolla un desarrollo cultural con el crecimiento de la educación y su extensión a toda la población, el desarrollo de nuevas tecnologías, inmediatamente surge una ansia de mayor participación y de los ciudadanos que quieren dejar de ser súbditos para pasar a tener un papel más importante. Por eso, volviendo a los puntos en común, y ahora que está de moda el tema o está vigente el tema de Brasil, de las protestas en Brasil, si nos fijamos en todos estos países donde está habiendo revueltas ciudadanas, encontraríamos primero que surgen de manera espontánea, muy vinculadas a las nuevas tecnologías, la protesta, que están protagonizadas por jóvenes, la mayoría de veces,
que son jóvenes además que de alguna manera hay una demanda como digo, de profundizar la democracia y de mayor participación, que efectivamente no siempre se consigue porque digamos que se está produciendo un gran cambio, pero todavía no estamos encontrando las respuestas a ese cambio, ¿no? Pero todas estas cuestiones que comento son transversales a todos los países que están revolucionándose. Incluso hay otra cuestión también vinculada, que sería el hecho de que ya están hartos de los ciudadanos de intermediarios. Me refiero a intermediarios como que los ciudadanos quieren, de alguna manera, participar en políticas sin depender tanto de los partidos, sindicatos, etcétera, y también participar en la difusión de la información y hacer llegar la información sin depender de los medios de comunicación, ¿no? Y esto es interesante. Y hablábamos de los movimientos como, por ejemplo, la primavera árabe, que en efecto se han producido en culturas y en sociedades muy diferentes a las que podríamos conocer como las que están integradas o países que están integrados en la Unión Europea. Pero hemos tenido una experiencia reciente en Italia con el movimiento 5 Estrellas de Beppe Grillo, que además tuvo un enorme éxito electoral, pero que cuando llegó a la hora de tomar decisiones y de decir por aquí sí, por aquí no, esto sí, esto no, se ha ido disolviendo como un azucarillo porque no había manera de que tomaran ningún tipo de decisión. Se oponían a todo, pero no concretaban cuál era el paso. ¿No puede ser este uno de los problemas de estos movimientos? Que mientras se trata de criticar lo que hacen otros, la cosa funciona, pero cuando hay que tomar decisiones, el asunto ya se complica mucho más. En la contracultura de los 60 se decía que sabían bien los jóvenes lo que no querían, pero no tenían claro lo que querían. ¿Tú quieres comentar algo? Porque la pregunta es buena. Y luego ya... Esto es un reto enorme. De hecho, hay dentro de las opiniones sobre el 15M, que las hay muy variadas, las hay que defienden que de ahí debería surgir un partido político. Otras lo que dicen es no se puede esperar el 15M surja un partido político porque la idea no es esa. La idea solamente es proponer un cambio de forma distinta de hacer las cosas. Y hay una tercera, parte un poco de esta anterior, acabo de explicar. Lo que dicen es que la gente lo que tiene que hacer es implicarse en las estructuras de los partidos y sindicatos que existen actuales. Cada uno piensa que es más afín, pero para intentar transformarlas desde dentro. Hay dentro del 15M pues hay varias tesituras. Algunas piensan que se necesita un cambio muy profundo en las formas de funcionar, en la política, en el Estado, y otros que piensan que se tiene que evolucionar. Hay gente que piensa... Incluso hay gente que les gustaría que hubiese un cambio brusco, pero que piensan que es mucho más realista hacer una evolución en la cual la gente se empieza a implicar desde abajo. En cualquiera de los casos lo que se exige es paciencia, también, digamos, implicación personal de un montón de gente que piense que eso, al cabo de mucho tiempo, puede dar un resultado. Pienso que sí que puede ser refrescante, ¿no? En partidos, sindicatos y demás, gente con estas ideas se metan desde abajo y luchen por se oxigenen, se hagan más naturales, más frescos y más abiertos a nuevas ideas. Creo que los partidos sí están tomando nota de este tipo de cosas, porque entre otras cosas están jugando los resultados electorales. Saben que los grandes partidos están perdiendo votos de forma descarada. Hay estudios que dicen que probablemente no se vuelva a tener democracias, mayorías absolutas o sólidas durante muchos años, y están pensando que van a tener que aprender de este tipo de movimientos y de este tipo de ideas, entre otras cosas porque probablemente los que tomen el relevo generacional, no sé si el siguiente o el siguiente al siguiente, van a ser gente que ha nacido en esta filosofía, en esta cultura, en esta forma de ver las cosas, y probablemente sea pues innato que se llega a esa transformación. Yo ahí diría, es que la pregunta es muy buena y da pie de varias cuestiones. Una es varios dilemas. Y en el libro hablo de los dilemas que se plantean los movimientos sociales. El 15M hubo una serie de dudas respecto a partido político sí, partido político no, y están surgiendo algunos partidos políticos a raíz del 15M. Bueno, yo creo que pero es mi opinión, y la de mucha gente, también de muchos de los activistas, con el sistema electoral español es muy difícil que surja el surgimiento de nuevos partidos. Primero. Segundo, un movimiento social, los nuevos movimientos sociales no tienen como objetivo hacer política a través de las vías oficiales, sino lo contrario, hacer política extraoficialmente, a través de otras vías para influir desde abajo en los poderes públicos o buscar soluciones ellos mismos, los propios ciudadanos que se autoorganicen para buscar soluciones sin depender del Estado. Con lo cual veo difícil que el caso de Italia se traslade a España con éxito. El caso de Italia, que es como un movimiento social, como una agrupación de ciudadanos que se presenta. Y ahí surge el otro dilema que quería comentar, que es el dilema entre utopismo, lo llamo en el libro yo, utopismo alternativo o realismo político. Bueno, esto pasó con los partidos verdes ya en los años 80, ¿te acuerdas? Alemania. Sí, exacto. El principal, el alemán, el que tuvo más éxito,
que de alguna manera pretendía llevar a la política oficial, digamos, llevar al Parlamento las demandas y la voz de los jóvenes contraculturales. Algo parecido a lo que está pasando en Italia ahora. ¿Qué pasó? Que de pronto ellos dijeron, bueno, vamos a organizarnos, pero vamos de una manera alternativa, distinta, asamblearia, participativa, vamos a ser un no partido, vamos a ser un partido distinto, como ha pasado en Italia con el Pepe Grillo, utilizando el humorismo, de hecho es un humorista el Pepe Grillo y tal. ¿Qué pasó? Que de pronto empiezan a tener mucho éxito y empiezan a tener pues unos niveles de votos altísimos. En Italia el partido que más votos tuvo, no la coalición, pero sí el partido. El partido más votado. El partido más votado. Y de pronto tiene la llave de la gobernabilidad de Italia, ni más ni menos. Y empiezan todos, le salen todas las novias, los demás partidos empiezan a pedir que participe y se crea ahí un dilema, el dilema que hablo, entre mantenerse en la marginalidad y en la pureza y ser realmente alternativos y no caer y no venderse al sistema al no entrar en él, o bien renunciar a grandes objetivos para conseguir metas a corto plazo. Esto mismo pasó en Italia, entre los fundamentalistas que se llamaban y los realistas, los realos y los fundis, ¿no? Finalmente ganaron los realistas y gracias a eso llegó al poder gente muy, muy valiosa, pues como el que fue presidente, ¿cómo se llama? El que fue presidente, que fue ministro de Exteriores, Daniel Rojo está en el Parlamento Europeo gracias a esto, y llegó gente muy, muy importante, muy valiosa a la política. Pero por otro lado, el Partido Verde Alemán entró en crisis y perdió un poco de los rasgos característicos. Este es un dilema eterno de la izquierda política, desde los anarquistas hasta hoy. Muy bien, pues estamos ya llegando al final de esta entrevista coloquio. Muy rápido. Naturalmente, los 25 minutos vuelan en la televisión. Sí recordarles que este libro se presentará el próximo viernes, 8 de la tarde, en el Ateneo de Santander, y que lo que han escuchado y visto ustedes aquí esta noche no es más que un aperitivo de lo que se va a hablar en la tribuna del Ateneo, donde además de las dos personas que hoy nos acompañan aquí, estará también Pepe Rivas presentando su libro Encuentro en Berlín, y él mismo en sí es una figura de todos los movimientos alternativos españoles a través de la revista Ajo Blanco. 10 segundos. 10 segundos. Rápidamente. El libro, que nos hemos puesto aquí muy técnicos y tal, pero el libro lo recomiendo porque es muy distinto al resto de libros de 15M. Contiene 3 partes. La de Florian, que como habréis visto toca todas las nuevas tecnologías como método de protesta. La parte mía es la parte más teórica, pero contiene la parte de Teresa Gómez Pastrana, que no está aquí hoy. Es una socióloga de Salamanca que estuvo insertada, se metió dentro de la asamblea del movimiento de 15M de allí, y con su permiso encuestó durante un año a todos los activistas, lo cual es muy interesante porque en este libro aparece la verdadera voz de los activistas a través de Teresa, que es la tercera escritora del libro. Pues buenas noches y terminaremos el programa con el comentario.